¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de lo extraordinario en estas transmisiones dominicales donde lo dedicamos meramente a temática del fenómeno OVNI. Venimos de hacer un directo muy interesante en el canal de JJ Benítez Fans, en el programa de JJ Benítez Fans, el canal Mi Padre es Azul. Estoy analizando la posibilidad de regresarle el nombre de JJ Benítez Fans al canal una vez que superemos los 10,000 suscriptores. Ayúdenos a llegar a esa cifra porque a lo mejor regresamos al nombre tradicional. La gente de YouTube ya me dio permiso, pero obviamente me están pidiendo mínimo esos 10,000 suscriptores, si no, pues cómo me van a apoyar. Así es que suscríbanse también allá. Bienvenidos a todos aquellos que vienen de esa emisión para acá, haciendo precisamente esta nueva opción que nos da YouTube, que se llama la Ride. Un ride de un canal a otro siempre es conveniente. A veces lo haremos de lo extraordinario a esos canales y de esos canales a este, que es prácticamente el espacio donde más directos hago a la semana y donde más videos también subimos. Este canal, que en su momento fue mi canal terciario, ahora se ha convertido en el canal principal, sobre todo por el apoyo de todos ustedes. Amigos, el día de hoy tenemos un tema que me habían pedido desde hace mucho tiempo, que es un tema que yo considero 100% mítico, 100% fake, pero que tiene algunos elementos que a veces me hacen dudar, ¿no? Y siempre aceptar la duda. A ver, denme un momento. Me están hablando a través de WhatsApp. ¿Qué pasó, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, amigo? ¿Cómo estás? Hoy me colgaron, me están hablando. Ay, ya sé qué está pasando. Me están avisando que la radio se salió del aire. Carajo. Estaba transmitiendo todo perfectamente bien en la radio. A ver, déjame mandar un mensaje de voz. ¿Qué tal, amigo? Oye, ¿qué tal se está escuchando en la radio? ¿Me puedes confirmar por texto, por favor? Porque ya estoy en lo extraordinario. A ver, ahorita por texto me van a avisar si se está escuchando bien en la radio o no. Uy, espero que esté funcionando bien el transmisor porque nos costó algunas decenas de dólares, ¿eh? Que gracias a los patrocinadores de Spotify es posible, si no, pues íbamos a dejar de transmitir ahí porque es software que es algo caro. Para mí el elemento, esta parte del fenómeno OVNI es muy difícil de entenderla y de aceptarla. Supuestamente un grupo, esto es muy hollywoodense, un grupo de hombres vestidos de negro van a todos aquellos lugares donde hay avistamientos para hacer callar a los testigos. Y eso se me hace tan inverosímil. ¿Por qué? Porque muchos de los que estamos ahorita aquí hemos sido testigos de algo que puede ser considerado fenómeno OVNI. Y a ninguno de nosotros, acá en Latinoamérica, nos han visitado unos chingados hombres de negro. Entonces, esto más bien corresponde a la idea de un cómic que en su momento fue muy exitoso en los años 90 del siglo pasado, que después se volvió una película donde Will Smith hizo de las suyas, se lanzó a la fama y quedó en el imaginario colectivo. Eso es lo que pienso yo. Pero vamos a analizar precisamente esta temática de la mano de una interesante creativa, una gran podcaster, que yo espero que le vaya súper bien en esta plataforma, que se llama Ana Sayas. Por favor, suscríbanse a su canal. Vamos a ayudar a que llegue a sus primeros 100,000 suscriptores. Va muy bien. Y ella se ha dedicado a hablar de estas temáticas simplemente describiendo los hechos. Ella a lo mejor no es 100% creyente de esto, pero se documenta muy bien y creo que vale mucho la pena el trabajo que está haciendo. Y obviamente nosotros vamos a aprovechar ese material para poder reaccionar. El enlace al video para que vayan y lo vean completo sin mis interrupciones. Y obviamente para que al mismo tiempo se suscriban a su canal, está en la descripción tanto del video, el diferido y el podcast. Los hombres de negro, ¿verdad o mentira? De eso se trata precisamente el directo del día de hoy. Dice mi estimada Azul, ¿y qué es eso de los hombres de negro? Ahorita te vas a enterar, Azul. Un tema que para mí es puro guión de Hollywood. Puro guión de Hollywood. Puras mentiras, pura leyenda urbana. Pero que a lo mejor es digno de analizar, creo yo. Es algo que forma parte del lore del fenómeno OVNI y que al menos hay que conocerlo, ¿no? Un saludo a mi estimado Alexander, dice, hola, ¿cuánto tiempo no nos veíamos desde el directo pasado? Es decir, desde el directo que acabamos de hacer en el canal de Mi Padre es Azul. Vaya manera en la que estamos interactuando, ¿eh? Y eso hay que reconocérselo y agradecérselo a la gente de YouTube que está metiendo tantas cosas divertidas tanto para los creativos como para que la comunidad. Dice mi estimado Alfonso, Monster, alguien reaccionó a tu short de los poseídos. Puras tragedias, dice. ¿Dónde será, mi estimado Alfonso? Estaría padre que en TikTok o en dónde fue. Si me puedes compartir el link a través de mi número de WhatsApp, te agradecería muchísimo porque me interesa
todas las reacciones y las opiniones de lo que nosotros también hacemos aquí, ¿no? Dice mi estimada Azul, entonces, los hombres de negro es una parodia de lo que hacen en Estados Unidos cada vez que alguien da un indicio de los extraterrestres que supuestamente ocultan información, pues supuestamente, Azul, pero imagínense la cantidad de hombres de negro que tendrían que existir para visitar a cada uno de los testigos del fenómeno ovni a través del mundo. Cuando muchos de nosotros, no es el caso de su servidor, pero por ejemplo podría ser tu caso, Azul. Tú ves ovnis cada 4 días. Hay gente que ha venido aquí al chat y me dicen, yo todos los días veo ovnis. Pues ahí tendrían que vivir los hombres de negro a un lado de la casa de todos ustedes, ¿no? Yo solamente vi un ovni, lo que yo puedo considerar un ovni, una sola vez. No lo pude explicar de ninguna forma y pues nunca recibí la visita de unos hombres de negro. Digo, para que esto realmente fuera certificado, pues tendría que haber muchos avistamientos. No, solamente están en Estados Unidos porque pues no les alcanza el presupuesto, me imagino. De eso y más vamos a aprender el día de hoy, sobre todo su servidor, porque yo no soy experto en nada. Porque yo no soy experto en nada, solamente soy un tertuliano que se equivoca mucho en los botones que pica, como por ejemplo acaba de pasar ahorita. Yo soy el que más aprende de estos temas, amigos. Entonces por eso me gusta aprender junto con ustedes. Yo en el micrófono, en la cámara y ustedes en el chat. Participen en la encuesta, tenemos por ahí un reto. En caso de que llegue un super chat, nos quedamos 1 hora más. Yo pienso estar aquí más o menos 1:20. Si llega un super chat, nos quedamos 1 hora más para tratar de ahondar más en el tema. Comenzamos. Hay personas que aseguran haber visto cosas que no saben explicar. Por ejemplo, luces en el cielo, objetos extraños, encuentros que no deberían de ocurrir. O sea, nos está hablando a todos nosotros. Una muy buena podcaster. Apoyemos al talento joven en YouTube que se está metiendo a hablar de estos temas. Es decir, el relevo generacional. Y eso es muy bueno. ¿Qué quiere decir? Que hay esperanza para todo esto y por lo tanto hay que dignificar la cultura del misterio para que estos jóvenes nuevos no padezcan lo que nosotros sufrimos durante tantas décadas, engaños y un montón de mentiras y fantasías. Pero lo más inquietante no es lo que vieron, sino lo que tocó la puerta después. Hombres callados, con trajes oscuros, que saben más de lo que deberían. A veces se presentan como agentes, otras simplemente aparecen y preguntan y luego desaparecen. Siempre con el mismo mensaje: no hables de esto. Hoy, supuestamente, miren, esto es muy fantasioso y es muy ingenuo, porque imagínense que realmente, que a ustedes, por ejemplo, si un día me dijeran, oye Monster, te vamos a hacer el encargo de que tú te encargues de ocultar todos los avistamientos del fenómeno ovni. ¿Qué se te ocurre hacer? Lo último que se me ocurriría, porque además de ser caro, sería muy poco efectivo, sería crear una agencia de personas humanas o no humanas, porque se supone que dentro de este mismo lore de los hombres de negro se supone que son de origen extraterrestre también. Lo último que se me ocurriría es, vamos casa por casa de todos aquellos testigos que han visto un ovni o un extraterrestre para borrarles la memoria, para decirles que por favor no hablen. Lo más barato, amigos, es hacer lo que hacen de repente los cárteles acá mexicanos, ¿eh? ¿No quieres que hables? Pues ellos no te van a preguntar, ni te van a decir, por favor no hables. O sea, ellos te van a dejar con la boca llena de moscas. ¿Saben a lo que me refiero, no? Es lo más barato. Es lo más barato y efectivo. Oye, ¿va a hablar ese testigo? No, no va a hablar. Nunca más volverá a hablar de ningún tipo de tema, porque ya no puede hablar, porque ya pasó mejor vida. O sea, eso sería más efectivo que ir casa por casa diciendo, por favorcito, no vayas a hablar de lo que viste, ¿eh? Lo que viste fue una confusión, te voy a borrar la memoria. ¡Clic! Pues claro que no. O sea, realmente alguien que esté interesado de que no se hable de esto, pues va y ni te toca la puerta. Desde afuera de tu casa hace que no vuelvas a hablar de ningún tema en todo el resto de lo que te quede de vida, porque ya no la vas a tener, obviamente, ¿no? no solamente vamos a hablar sobre ovnis, también vamos a hablar de qué pasa cuando alguien intenta contar la verdad y algo quiere detener, los hombres de negro. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Cómo empezó todo este movimiento? ¿Cómo se hizo popular? ¿Y cómo llegamos a saber hasta el día de hoy de su posible existencia? Sobre todo por Hollywood, amigos.
por un cómic muy exitoso y por las películas también sumamente exitosas, sobre todo las de Will Smith. Ya luego hicieron otra película que fue un tremendo fracaso y la franquicia se arruinó, pero todo esto es guiones de Hollywood. O sea, esto es otro de los temas que ha venido a contaminar la cultura del misterio, lastimosamente. Para esto tenemos que indagar en el primer avistamiento registrado. A principios de los años 50, cuando el mundo aún se sacudía por las secuelas de la Segunda Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Aquí hubo un pequeño errorcito, vamos a permitírselo porque apenas está empezando su podcast. Algo extraño se estaba gestando en los márgenes de lo que llamamos realidad. En una pequeña habitación del tercer piso, en la casa de su madrastra en Bridgeport, Connecticut, un hombre solitario y obsesionado con el fenómeno ovni. Pues de seguro sí estaba muy obsesionado, porque si era un hombre maduro y vivía en la casa de su madrastra, pues es de estos famosos incels, ¿no? Estos famosos vírgenes, hay cuarentones que se quedan viviendo en la casa de la mamá o de la madrastra, hablando de ovnis, hablando de fantasmas, ¿no? Pero bueno, amén de eso, estas son las historias que precisamente le meten un aditivo que es muy entretenido a la cultura del misterio, pero que lejos de sumar, han venido restando credibilidad al fenómeno. Por eso insisto, este tipo de temas que se agregan a lo simple y complejo que es ya de por sí la posibilidad de objetos voladores no identificados, pues hay que desecharlos poco a poco, amigos, porque no nos ayudan, porque lo único que hacen es meterle un grillete más a la pata de la credibilidad de los temas del misterio. Pasaban las noches entre libros, recortes de periódico y teorías cósmicas. Ese hombre es Albert K. Bender. O sea, imagínense, el primer caso que se conoce de visitantes hombres de negro para hablar de estos temas, lo emitió alguien que era fanático de estos temas. Entonces, era juez y parte. Lo mismo que pasó con el caso Humo. El que pudo fotografiar las naves de Humo era un gran fan de estos temas. El que pudo ver por primera vez a los habitantes de Humo era gran fan de estos temas. O sea, ese es el problema con estos casos, que desde el origen están viciados. Empleado de fábrica con una imaginación intensa y también muchas sospechas que los gobiernos sabían mucho más de lo que nos decían sobre los objetos voladores no identificados. O sea, el primero que recibió la visita de unos hombres de negro fue un hombre que era sumamente imaginativo y conspiranoico. Es decir, el peor de las referencias, el peor de los testigos. Pero Bender no se conformó con observar nada más. En 1952 fundó el IFSB, la que sería considerada la primera organización dedicada para investigar a los ovnis a nivel mundial. Con una sede que era el cuarto de la casa de su madrastra, un tipo de 30 y tantos años o quizás 40 y tantos años que vivía en la casa de su mamá. Entusiasmo era muy contagioso. Publicaba un boletín llamado Space Review. Intercambiaba cartas con entusiastas por todo el mundo y organizaba encuentros para debatir lo inexplicable. Es una persona que dedicaba casi todo su tiempo libre para hablar de fenómenos paranormales y ovnis. Ah, cabrón, pues algo como lo que yo hago también, ¿verdad? Entonces, ¿qué calidad moral tengo de estar criticando a este pobre hombre? Decía que por primera vez alguien se estaba tomando el fenómeno en serio desde fuera de las instituciones. Pero entonces todo cambió. En 1950. Gracias, mi estimado Cristian Molina, por ser un nuevo suscriptor y quitarme de este impas de vergüenza ajena de reconocer que pues también yo casi dedico casi todo mi tiempo libre, pero jamás quitándole tiempo de la familia y tiempo de sano esparcimiento para otras cosas, pero en efecto sí dedicamos bastante tiempo a este tipo de temas que también nos apasionan, pero al menos yo no vivo en la casa de mi mamá, yo vivo en la casa que es de mi esposa y mía también. Un saludo, mi estimado. Ay, qué duro es reconocer esas verdades, ¿eh? Qué duro es reconocer esas verdades. Dice Alfonso, ¿alguien reaccionó a tu video en TikTok? Ah, luego lo vemos, mi estimado Alfonso, muchísimas gracias. Ojalá haya sido para bien, porque recibo muchas mentadas de madre en esa plataforma porque no les gusta escuchar lo que no quieren escuchar. Un saludo, mi estimada Yolanda, dice Azul. A veces, todos los días veo ovnis. Les tomo fotos y los grabo, pero pues por eso ya me mantengo oculta.
Pues mi estimada Azul, se supone que los hombres de negro tienen tanta tecnología y tanta infraestructura que te van a encontrar allá donde estés. Todos nosotros aquí hemos visto algo extraño alguna vez en nuestra vida. ¿Y dónde han estado los pinches hombres de negro? Pues no se atreven a venir a LATAM, porque obviamente primero no aguantarían el calor, ni aguantarían ser, a lo mejor ser asaltados en la vía pública por vestir así, en primer lugar, ¿no? Imagínense uno de estos hombres de negro llegando a un barrio acá bravo de Colombia, de Cali, o un barrio bravo acá de estos de las afueras de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué pasó, puñeta? Es como que andas vestido. Ay, sí, muy hombre de negro, cáele con la lana, pendejo. O sea, huevo, que no salen vivos de nuestros barrios, ¿no? Y segundo, pues son puros casos de Estados Unidos e Inglaterra. O sea, ¿dónde nació esta leyenda precisamente, ¿no? Dice mi estimado Hugo Stark. Y cuando caen los meteoritos en algunas partes del mundo y a los 30 minutos ya hay personal de traje que aparecen, que se llevan todo rápidamente, pues mi estimado Hugo, ¿eso cuándo ha pasado? ¿Cuándo ha pasado? Aquí en México han caído muchos meteoritos que se descubren hasta 20 años después. O sea, a lo mejor eso solamente pasa pues en los países donde estos mitos han nacido, ¿no? Pero acá no pasa nada. Dice mi estimada Azul, los hombres de negro de existir ya me hubieran llevado por los pelos. ¿Desde cuándo? Pues mi estimada Azul, veo ovnis todas las semanas. Pues yo me imagino que van a tener que poner un cuartel de los hombres de negro a un lado de la casa de ella. O enfrente, ¿no? Ahí en el barrio. ¿Por qué? Porque, ay, sí, ¿qué voy a hacer hoy? Oh, pues Azul volvió a ver otro ovni. Voy y le echo una visitadilla. Todos los días las veces. O sea, por eso es que esto no tiene sustento. Pues esto es muy anglosajón. Esto es muy norteamericano. Entonces, cuando el fenómeno ovni es algo internacional, ¿no? Dice mi estimado Guardián, un gran saludo, gracias por estar aquí con nosotros. Y comenta, en los casos de hombres de negro, pudieran ser agentes de la CIA interesados en los encuentros de supuestos seres allá en los años 70. Pudo haber ocurrido un par de veces, ¿no? Pudo haber ocurrido un par de veces. Y de ahí nació el mito. Y de ahí nació la leyenda. Pero no es de que hay una institución secreta de hombres vestidos de negro de origen extraterrestre, porque es lo más reciente, que no son humanos, son de origen extraterrestre, que van y te dicen, por favorcito, no vayas a hablar del ovni que viste ayer, si no te borro la memoria. Imagínense que alguien viniera aquí a Latinoamérica y te dijera eso. O sea, primero para que lo dejes entrar. Segundo, para que llegue al barrio, ¿no? Para que llegue vestido así mamón de hombre de negro. El cholo del barrio va a decir, a ver, hijo de la chingada, ¿qué estás haciendo? Aquí está en mi barrio, puñetas, pinche pique y helazo. Pongan, hijo de su pinche madre, hombre de negro de mierda. O sea, no dura esta gente aquí, pues. Por eso es que esto es mentira, amigos, es pura leyenda. 3. Un año después de fundar el IFSB, Bender cerró abruptamente la organización. Suspendió el boletín y dejó a todos sus seguidores con una nota críptica. Hemos llegado a la conclusión de que la investigación sobre los platillos voladores ya no es segura. Miren, amigos, ustedes saben cuál es el tono de este tipo de programas. De seguro este tipo lo regañó su madrastra. Y para justificar que ya no se debe dedicar tanto tiempo a esto, se inventó la historia de los hombres de negro. La madrastra o la mamá ha de haber llegado y a ver, cabrón, pinche cochinero en el que vives, ve y consíguete un trabajo, cabrón, en lugar de estar publicando estas tonterías de los hombres de negro, de los ovnis y de los fantasmas. No, pero es que esto es algo, a ver, a mí me dejas, si no te me largas de la casa, cabrón. Tienes que venir a traer dinero, pongas a trabajar en serio. Órale, consígase un segundo trabajo al menos. Y por eso él dijo, ay, ¿cómo le digo a la gente que lee mi boletín que ya no me voy a dedicar a esto? Voy a decir que el gobierno me dijo que ya no hablara de este tema y vinieron unos hombres de negro. A veces, la explicación más sencilla y tonta es la real. Aconsejamos suspender toda actividad sobre este tema, pero es que eso no fue todo. Nada de explicaciones, nada de aclaraciones, solamente silencio. Pero es que los rumores empezaron a crecer como la misma maleza. ¿Qué había descubierto Bender que lo hizo retractarse? ¿Por qué tanta urgencia? ¿Quién le pidió? O más bien, ¿quién le ordenó detenerse? Imagínense a alguien que vive en la casa, en el cuarto de la madrastra. Pues no creo que sea alguien o de mucha importancia o de mucha gallardía. O sea, cualquiera pudo haber llegado y le dicho, a ver, cabrón, ya déjate de esas tonterías, ponte a trabajar, cabrón, ve nomás, tu cuarto huele a pacuso. No sé si la gente del resto de Latinoamérica sepa a qué me refiero, si la gente de España sepa cuál es ese famoso
olor pacuso. Pero si alguien de México sabe, por favor pónganlo en el chat, a ver si están enterados de ese extraño olor, ¿no? Años más tarde, allá por 1962, Bender finalmente rompió el silencio con un libro, pero en lugar de tranquilizar al público, encendió aún más la llama del misterio, porque según este relato, había sido visitado por 3 figuras vestidas de negro. Ahí nació el mito. Una historia inventada para servir de excusa de que ya no se iba a dedicar a estas cosas. Es como si yo de repente dejo de hacer directos un día, amigos. Y aquellos que están medio acostumbrados a verme ahí diciendo tonterías en el canal de aquí de Lo Extraordinario, haciendo payasadas en el canal de JJ Benítez Fans y diciendo barbaridades en el canal de Salvador Freixedo, pues un día a lo mejor me dejan de ver y pues ¿qué le pasó al Monster? Sabe, pues dejó de hacer directos, a lo mejor se murió, ¿no? Cuando en realidad a lo mejor mi esposa me dijo, a ver, cabrón, huevón, hace falta más salario aquí en la casa, póngase de InDriver al menos, ya tienes un trabajo, consíguete otro, cabrón, está dura la crisis. Y obviamente pues no voy a decirles, es que mi vieja me dijo que pues ya, y lo digo con todo respeto, soy una persona totalmente antimachista, totalmente opuesto a ese lenguaje machista, pero así decimos en México, ¿no? Mi esposa, mi vieja, mi viejo, ¿no? No voy a venir a decirles aquí, es que mi esposa, mi vieja me dijo, pues que ya me pongo a trabajar en vez de estar perdiendo tiempo aquí con ustedes en YouTube. No voy a venir a decir eso, voy a decir, me raptaron los ovnis, cabrón. Me raptaron los pinches ovnis y me fui a Ganímedes. Y estuve allá 4 años y ahora estoy de regreso aquí en los canales. ¿Por qué? Porque Jalisco nunca pierde. Porque uno nunca va a evidenciar sus puntos débiles. A ver, ¿ya hubo respuesta en el chat? Ya hubo respuesta en el chat, ¿a poco no saben a qué me refiero? Pacuso, qué bueno. A ver, pero pongan en el chat qué es. ¿Verdad que aquí los hombres de negro no nos duran? Claro que no, ¿no? Dice mi estimada Azul. Dice, por favor, los presentes apoyen el programa dando un like. Recuerden que está ahí el reto del superchat y la gente de Facebook, las estrellitas. Recuerden que también aceptamos estrellitas. Dice, acá a los hombres de negro les robarían la billetera, dice Alexander. Y eso que vives en Costa Rica, Alexander, uno de los lugares hasta cierto punto más seguros de Latinoamérica, tanto así que ni ejército tienen. Imagínate en Tepito, ¿no? Los hombres de negro entrando a Tepito, cabrón. Primer lugar, que salgan. Segundo, que salgan vivos. Y tercero, que salgan sobrios, ¿no? Dice mi estimado Alfonso Rodríguez, échalos pa' Tepito, papu, pa' ver cómo les va a esos cabos. Claro, esto es muy de Estados Unidos y de Inglaterra. Ay, los hombres de negro, ay, qué miedo, ay, qué miedo. Acá, a ver, primero que entren al barrio, cabrón, a ver si salen, ¿no? Dice mi estimado Balta, oigan, están ofreciendo 50 millones por la cabeza de Maduro. Pues Balta, ¿a qué ponerse abusados? Si son de Venezuela, a la orden, ojo avisor, para ganarse esos 50 milloncillos. Y aparte la satisfacción de quitarse esa rata que tienen ahí. Dice mi estimado Alfonso, los hombres de blanco acá serían los del Ku Klux Klan. Exacto, ¿no? No hay hombres de negro, hay hombres de blanco. Dice mi estimado Melvin, querido Monster Comunidad, ¿se imaginan a los hombres de negro latinos? De seguro y se dejan sobornar. Simón, imagínense. A ver, colega. A ver, no, ¿cómo llegarán unos hombres de negro acá? A ver, amigo, a ver. Aquí tú debes de dejar de hablar de los OVNIs, porque es algo que está prohibido. Y ya, pues, saca el Monster, saca el billetón, ¿no? A ver, pues, jefe, déjame chambear, ¿no? Esos temas son muy interesantes, hay que conocer la verdad. Ay, te van $500 para ti y otro para tu pareja, cabrón. Ya que van en pareja siempre, ¿no? O 2 o 3. $500 a cada uno. Ojo de hormiga nada más. No se preocupe, patrón. Aquí nosotros le cuidamos el changarro. O sea, esto no ha lugar. Por eso, insisto, es un mito. Totalmente es un mito inventado de mentes de personas que tienen una mente muy ágil, muy imaginativa, ¿no? Muy buena para hacer guiones de Hollywood. Y no eran agentes del gobierno ni policías encubiertos. Bender decía que estos hombres no eran humanos. Los describió como altos, de aspecto oscuro, con ojos penetrantes y una presencia que congelaba el ambiente. Entraron a su habitación sin aviso. O sea, se metieron a la casa de su madrastra y se metieron a su habitación. Y eso, amigos, es algo sumamente fácil, ¿no? ¿Cuántas veces en las películas no parece que llegan los policías o los ladrones norteamericanos y llegan y abren la puerta y se meten, ¿no?
en esas escenas de persecución que van pasando de una casa a otra a través del patio porque todas las puertas están abiertas. O sea, eso no pasa aquí en LATAM, ¿no? El aire se volvió denso, pesado, casi irrespirable. Dijo que se comunicaban telepáticamente y que le revelaron que sabían que él había descifrado parte del secreto. O sea, un incel, un virgen que vivía en la casa de su madrastra, era la persona más importante del mundo para que las agencias fueran a decirle, hey, deje de investigar sobre los ovnis, por favor, si no, algo malo le puede pasar, no sea malo, cállese. Y el vato pues se cayó, pues virgen pusilánime, ¿no? Si alguien realmente dijera, oigan, ¿saben qué? Hay una persona que vive en la casa de su madrastra, encerrado en su cuarto con olor a pacuso. ¿Ya dijeron que es pacuso? Todavía no, o tengo que explicarlo. Pacuso es el olor de patas, culo y sobaco. Pacuso. O sea, el olor al que huelen los cuartos de los adolescentes. Pacuso, ¿no? Entonces, imagínense que una agencia de investigación de carácter internacional dijera, tenemos que detener a este hombre que vive en la casa de su madrastra porque acaba de descubrir el secreto más importante de la civilización. Sabe que está detrás del fenómeno ovni. Manden a 3 agentes a intimidarlo y a decirle que por favor deje su boletín que él entrega de manera gratuita y semanal a 16 de sus lectores. Hay que detenerlo. Y lo único que hacen es decirle, deja de publicar. Y él dice, sí señor. Y se acabó. Imagínense qué absurdo es eso, ¿no? O sea, si realmente este señor fuera peligroso, jamás en la vida regresa otra vez. Amanece por ahí, en el lecho de un río, ¿no? Hinchado de tener varios días allí bajo el agua. Luego vinieron las amenazas. Le advirtieron que debía detener su investigación inmediatamente, que estaba hurgando en algo mucho más grande de lo que él podía comprender. Desde el cuarto de su madrastra, ¿eh? Y que solamente hablar... En una época donde no había conexión a internet, ¿cómo es que pudo investigar tanto? ¿Cómo es que pudo llegar casi a llamar la atención de las agencias internacionales? de eso traería consecuencias, no solamente para él, sino para todos los que se le acercara. Después de este encuentro, la salud de Albert empezó a verse comprometida, deteriorándose cada vez más. O sea, con eso se asustó el niño. Con eso se asustó, con la visita de 3 hombres que parecían ser extraterrestres, pero que no le hicieron nada. Nada más lo amenazaron. O sea, el tipo no dura 2 horas en el barrio de LATAM, ¿eh? En ningún barrio de LATAM. Donde todos los días tienes que ir pasando y, ay, güey, ahí viene el pinche pandillero, cabrón. ¿Qué onda, mi compi? ¿Qué pasó? ¿Todo bien, Simón, cabrón? Y ya chingue su madre. Y luego el loquito del barrio, ¿no? No tiene dinero para drogas, oiga, por favor. Ay, ahí le va, cabrón. Y luego llegas y el pinche distribuidor ahí de cosas ilegales, ¿no? ¿Qué pasó, mi jefe? ¿Qué está viendo, cabrón? Voltíese por otro lado. Esta gente se muere de un pinche infarto aquí en Latinoamérica. Sufría de migrañas, pesadillas, alucinaciones auditivas. O sea, con una sola visita se cagó el niño. Pues empezó a hablar de voces en su cabeza. Se volvió loco. De sombras en los rincones, de interferencias en su radio cuando intentaban comunicarse con otros miembros de la organización. Y fíjense, aquí es donde nació el lore, por las ideas y las pajas mentales de un triste hombrecillo. Muchos de los mitos que hay alrededor de los temas del misterio tienen algo muy similar a esto. Son fruto de la imaginación calenturienta de personas que ya tienen carencias previas, ¿lo notan? Incluso llegó a afirmar que los hombres de negro no eran simplemente visitantes de otro planeta, sino que eran entidades que podían materializarse a voluntad. Claro, pues ya estoy echando mentiras, la echo la más grande que se pueda. O sea, porque muchos dirían, oye, pero pues ¿qué gobierno va a estar interesado en lo que tú investigues, cabrón? Si vives en el cuarto ahí más apestoso de la casa de tu madrastra, güey, y tienes 40 años. ¿Tú para qué le vas a importar? No, es que no son del gobierno, güey. Son extraterrestres. ¿A poco alguien que viene de otro planeta va a estar interesado en lo que publiques en tu pinche periodiquito desde el cuartucho olor a pacuso de la casa de tu madrastra, cabrón? No, es que no son extraterrestres, son entidades demoníacas, cabrón. O sea, a subir la apuesta.
A subir la apuesta, lo más grave, lo más arriba, cabrón. ¿Por qué? Porque no puedo reconocer que soy un don nadie que no ha logrado nada en la vida. Que no necesitaban puertas ni permisos, que habitaban en una dimensión diferente y que solo se hacían visibles cuando alguien se acercaba demasiado a la verdad. A ver, aquí tenemos en el chat, afortunadamente, y eso para mí es un gran honor, que esté precisamente una persona que tiene avistamientos y que tiene contacto con extraterrestres casi todos los días. Azul, ¿alguna vez te ha visitado tipos como estos a tu casa? ¿Alguna vez? O seres del bajo astral que te digan, ya no investigues, estás muy cerca de la verdad. Somos espíritu chocarrero, ya no investigues, somos los hombres de negro. En la vida, ¿no? En la vida, claro. Y esto se lo inventó el tipo porque de seguro no tenía éxito con su boletincillo. Nadie lo tomaba en serio, en su casa lo acusaban de estar ahí fanatizado y tuvo que desaparecerse unos días y salió con esta historia para llamar la atención. Y a partir de eso, pues todo el mundo echó a la su imaginación y empezó a agregar historias. A mí también me visitaron los hombres de negro, güey, no mames, sí, también grandotes, güey, sí es cierto. Así nacen los mitos. Así nacen los mitos. Con el paso del tiempo, muchos lo empezaron a descartar como un caso de psicosis inducida por la obsesión. ¿Y por qué? ¿Quién lo descartó? ¿Algún médico? Habría que quitarle la licencia a ese irresponsable, ¿eh? O sea, esto obviamente tiene un trasfondo psicológico grave, pues. O sea, el tipo no está en sus cabales. Otros, como el autor Greg Baker, lo convirtieron en una leyenda. Fue Baker quien tomó el relato de Bender y lo popularizó, dando forma a la figura moderna que hoy conocemos como los hombres de negro. We are the men in black. Welcome to September. Oh yeah. We are the men in black. Welcome to November. Imagínense los hombres de negro, cabrón, llegando aquí. Al que hable de ovnis le damos en el queso. Al que hable de ovnis le damos choriqueso. Imagínense en Latam. Esta pinche gente no dura ni dos minutos aquí en los barrios de Latam. Dice mi estimado Alfonso. Monster, se me hace que tú te rolabas ahí en Tepito. Nada más una vez he ido, Alfonso. Y la verdad me dio un chingo de miedo. Fui a Tepito y en la mañana y en la tarde fui al Tianguis del Chopo, cabrón. No manches, no, yo quedé pero alucinado de cómo vive la gente allá. Dice Alexander. Pacuso es un olor, es algo raro, ¿no? El famoso pacuso. No confundir con el demonio de la película del Exorcista, ¿no? Que se llamaba Pazuzu, no, este es Pacuso, huelen igual, huelen igual. Dice, olor a patas, anda, imagínense el tipo ahí en su cuarto, el virgen de 40 años, ahí inventando sus historias. Me visitaban los hombres de negro, güey, por eso es que no podía. Cabrón, te pusieron a trabajar, pinche huevón, ¿no? Dice mi estimado Azul Monster. Si no te vuelvo a ver, diría que vino una nave y te llevó. Exacto, por favor. O sea, al menos que sea algo digno. Que sea algo digno. Pues yo me acuerdo que una vez había un youtuber que estaba todo pendejo, todo loco, que de repente dejamos de ver. De seguro lo secuestraron los extraterrestres. No, es de que estoy en el InDriver, tengo que ganar más dinero en vez de estar de pinche huevón aquí en las redes. Dice mi estimado Alfonso, Monster, si ya no te miro, es que tu mujer ya no te dejó. Es muy probable, ¿eh? Es muy probable que pase. Dice Paquito, de forma eufemística, pacuso es pies, parte final del sistema digestivo y axila, tío. No, se debe de decir como se debe decir, mi estimado Paquito. Dice, ahí está, Guardián sí sabe a lo que nos estamos refiriendo. De un lugar con olor a pacuso es que surgió esta leyenda de los hombres de negro. Oigan, sonó así como para hacer una especie de poema, ¿no? Una especie de oda a los hombres de negro. Dice mi estimado Javierus, hay que mejor hablar de Juanito Juan, el que a lo mejor sobornó a los hombres de negro. ¿Qué habrá sido de Juanito Juan? ¿Dónde estarás, Juanito Juan? Se te extraña, lástima, la esfera de Buga te quitó tu lugar. Pobre de aquel hombre llamado Juanito Juan. Dice mi estimada Azul, me hace acordar a Antonio Portugal
y a la gente de Bolivia que relata que fue visitado por seres que le advirtieron no dar luces sobre una gincana. ¿A qué te refieres? Recuerdo haber escuchado eso, pero no tengo los detalles. ¿Podrías andar un poquito más, Azul, acerca de ese caso? Porque miren, sí es cierto que muchas veces hay gente que recibe advertencias sobre estos temas, pero es a investigadores profesionales, gente de la talla de JJ Benítez, gente de la talla de Salvador Freixedo, no a un virgen cuarentón que vivía en la casa de su madrastra, que es un don nadie. O sea, obviamente las autoridades no van a gastar dinero para ir a amenazar a un pobre diablo. O sea, y eso es triste decirlo así, pero obviamente, o sea, esto es fruto de la imaginación loca de esta persona, ¿no? Dice mi estimado Azul, nunca he recibido la visita de los hombres de negro, claro, y esa es la mejor prueba de que no existen. Un misterio que aparece tras los avistamientos ovnis para silenciar o también borrar algunos rastros. Pero hay algo que aún desconcierta a los investigadores. Bender nunca buscó fama ni dinero tampoco. De hecho, No, pero al menos buscaba justificarse, ¿no? Al menos buscaba justificarse, pero yo creo que su realidad era muy patética, muy triste, como para reconocer lo que en realidad le pasó en su momento, que tuvo que ponerse a trabajar, que a lo mejor lo echaron de la casa, del cuartucho donde vivía, etc. después de publicar su libro, desapareció casi por completo del ojo público. Rechazaba entrevistas, evitaba conferencias y vivió el resto de su vida en reclusión, sin Ven, o sea, en realidad él mismo se encargó de forjar su propio mito. volver a tocar nada de este tema. ¿Por qué inventar algo así solo para alejarse del fenómeno para siempre? Para no quedar en ridículo ante aquellos que medio le creían. Esa es la justificación. Cuando vean este tipo de conductas, hay que tratar de analizar siempre lo más humano que pueda haber detrás, no lo más inverosímil, amigos. Lo más inquietante de este caso no solamente es el testimonio de Bender, sino cómo, Te insisto, un testimonio, un libro, una foto o un video en pleno 2025 ya no prueban absolutamente nada. A partir de ahí tenemos que comenzar a reconstruir la comunidad del misterio. marcó el inicio de un patrón global. A partir de su historia, comenzaron a multiplicarse los relatos de personas que afirmaban ser visitadas por figuras similares. ¿A esto cómo le podemos llamar? Histeria colectiva. El famoso fenómeno del copycat. Cuando el libro se empieza a vender, se empieza a distribuir, la gente dice, ah, cabrón, este tipo que hablaba de cosas extrañas lo visitaban hombres de negro. Pues yo me acuerdo una vez que vi un ovni y de repente pasó una persona vestida de negro enfrente de la calle. Yo también vi un hombre de negro. Y hay gente que por ganas de protagonismo dicen, oh no, yo también una vez vi un ovni y nunca vieron nada. Y después del ovni llegaron hombres de negro, puras mentiras. Pero hay que formar parte de ese grupo. Así nacen estos falsos mitos que lo único que han hecho es volver ridículo todos estos temas, lastimosamente, ¿no? Dice mi estimado Corcel Blanco. Dices, mi estimado Corcel, me estás albureando, ¿eh? Dice, yo una vez, a ver, deme un momento, me están llamando, me están llamando de la radio, que se acaba de caer la transmisión. Ni hablar, tendré que ajustar, no lo puedo hacer ahorita en vivo, ni hablar. Ojalá la gente de la radio, en cuanto se cayó la transmisión, se venga para acá, para YouTube, ¿no? Ojalá y lo hayan entendido. Sí, no tengo forma de avisarles, ¿no? No voy a parar el directo para ponerme a arreglar eso. Dice mi estimado Corcel, más vale un hombre de negro que una de negro, ¿no? Tranquilo, mi estimado Corcel. Dice mi estimado Alfonso, Monster, ¿es verdad que existen los aluches y los duendes? Pues son parte de los mitos, así como es el equivalente de los duendes, es el equivalente de lo que serían los genios de otras culturas. Yo pienso que es un mito que tiene una pequeña dosis de verdad y posiblemente hagan referencia a esas criaturas que viven en medio de las dos realidades, los famosos seres intermedios, cada uno de ellos aderezado al folclore de cada región donde alguna vez se les haya visto. No existe la constancia, pero por ahí debe de ir los tiros, ¿no? Dice mi estimado Corcel, el negro era un hombre de negro y medía 2 metros. ¿Tú viste entonces hombres de negro, mi estimado Corcel? No tenemos por qué dudar de tu testimonio. Creí que me estabas albureando al principio, ¿eh? Dice mi estimado Carlos Rodríguez, bro, ¿qué pasó con los cazadores de ovni del canal History Channel? Pues lo que siempre pasa, mi estimado Carlos. Son programas que llegan,
detonan en fama, empiezan a caer en el rating y lo retiran. Y ya luego vuelvan a hacer otra emisión, pero ahora ya hablando de alienígenas ancestrales. Hay un gran auge de todo eso y se vuelve a apagar. Y así sucesivamente. Es televisión, es entretenimiento, ¿no? Lástima que precisamente todo eso va incrementando el imaginario colectivo y va distorsionando las verdades de estos fenómenos, ¿no? Dice mi estimado Alfonso Rodríguez, Juanito Juan, y luego al rato sigue Mausana. ¿Qué te refieres? Miren, por ejemplo, si los hombres de negro existieran y si la esfera de Buga hubiera sido real, pues se lo hubieran ido a quitar a Maussan. Unos hombres de negro. Tan no es real la esfera de Buga que no llamó la atención de los hombres de negro. Y tan no existen los hombres de negro que nunca fueron a quitársela a Maussan. Así de sencillo, ¿no? Dice mi estimada Azul, Gincana es una puerta, un túnel que lleva a otros lugares en la Tierra y dimensionalmente. Antonio Portugal encontró uno y no entró por falta de instrumentos. Quedó en regresar al día siguiente y le presentaron prohibido que lo haga, según porque la humanidad no estaba lista. Lo más probable es que lo haya imaginado todo y lo haya soñado todo, mi estimada Azul. E insisto, un testimonio siempre será interesante, pero no es prueba de nada, ni modo. Dice mi estimado Carlos, bro, estás en un error. Los hombres de negro existen y han sido grabados. Sí, hay muchos videos de hombres vestidos de negro. Miren, vamos a buscar desfile de modas. Insisto, un video no es nada, ¿eh? Desfile de modas de trajes negros. Hombres. Es que insisto, amigos, tendremos que bajarle a esto, ¿no? Es triste, yo sé que es triste lo que yo propongo, ¿no? Es triste lo que yo propongo, pero bueno, amigos, o sea, tendremos que partir de eso, porque eso es lo que ha desprestigiado la cultura del misterio. Oh, qué hijo de la chingada, ahí va. O sea, claro que hay videos de hombres vestidos de negro. Y también de hombres vestidos de blanco, miren, aquí está. Aquí hay un video. Ahí están los hombres de negro, mira. Claro que hay videos de hombres de negro. O sea, cualquiera podría estar grabando en las calles de Nueva York, cualquiera podría estar grabando en cualquier lugar y ve unos tipos vestidos de negro con un sombrerito y unas gafas negras y puede decir, ah, mira, son hombres de negro. El video ya no es prueba. No es culpa mía, no es culpa de ustedes. Es culpa de Billy Mayer, que hizo videos falsos. Es culpa de gente como Jaime Maussan, que utilizó esos videos falsos para vender. El video ya no es prueba. Es una lástima. Es muy triste porque el video era una gran herramienta, pero ya no es prueba de nada. Dice mi estimado Alfonso, estos ovnis son como el Sancho, sí existen, pero es muy difícil verlos. Oh, hay unos pinches Sanchos que son cabrones y les vale madre y se chingan hasta las cervezas del refri. Dice mi estimado Kevler, el universo tiene forma de llevarte a donde se supone que debes de estar, cuando se supone que debes de estar ahí. Pues ese famoso momento de las diosidencias, ¿no? Mi estimado Kevler, gracias por el comentario. Dice Gabriel, sí existen. A mi vecina, cuando yo tenía 13 años, la visitaron 2 hombres de negro a las 12 de la noche. Pues sí, también de repente me ha tocado conocer ese tipo de casos, ¿no? Eran judiciales, eran de la policía judicial. Dice mi estimada Azul, Monster, estuve en Bolivia y sí hay puertas dimensionales y presencias de ovnis en Gincana. En mención está en Bolivia. Mi estimada Azul, insisto, me encantaría ver algún video de eso, pero lastimosamente solamente serviría como una mera anécdota, porque por culpa de Billy Mayer, por culpa de Jaime Maussan, por culpa de todos, por culpa de Juanito Juan, tu video ya no sería prueba. Hay que echarle la culpa a ellos, ¿eh? No es culpa mía. Nada más me gustaría verlo, pues para ver qué bonito se ve, pero no para aceptarlo como prueba. No es mi culpa, es culpa de Juanito Juan, ¿ok? Dice mi estimado Clever, perdón. Solo estamos aquí para hacer nuestro trabajo y nuestro trabajo es mantener el universo en orden. ¿Estás haciendo citas de la película Hombres de Negro, mi estimado Clever? ¿Sí? O de algún cómic, porque recuerden que hay cómics de Hombres de Negro. Ahorita vamos a ver unas cuantas páginas. Dice mi estimado Javierus, pueden ser guardaespaldas, esos hombres de negro, pueden ser oficiales del FBI que usan trajes negros, o a lo mejor los confunden exactamente, o puede ser gente vestida de negro, que es el color más universal para los, bueno, aquí no están de negro,
para los ejecutivos. ¿Dónde viste hombres de negros? No, pues en el Wall Street Journal o en la bolsa de valores. O pues sí, van todos vestidos de negro, con trajes negros. Claro que sí. Porque es el color más elegante, el color que mejor se utiliza para este tipo de casos, para ocasiones formales, para evidenciar elegancia masculina, ¿no? Los hombres de negro vas a ver en todos lados, más en las ciudades cosmopolitas y donde hay muchas entidades gubernamentales, financieras, etcétera, ¿no? Dice mi estimado guardián, si existieran, yo no creo que les interesaría el caso de las charlatanerías de Juanito Juan, ya que no es necesario mucha inteligencia para darse cuenta de que todas sus fotos son falsas. Imagínense los hombres de negro yendo ahí a Tamaulipas, al barrio donde vive Juanito Juan, cabrón. Primero pa' que entren, güey, con la pinche inseguridad como está allá. A ver, cabrón, que llegue de repente de estos halcones que andan ahí en la ciudad con sus motitos. Oiga, jefe, pues aquí le estoy reportando que van pasando unos hombres de negro. Traen carro negro, vidrios negros, traje negro, sombrero negro y lentes negro. Ah, pues deténmelos, cabrón. Y vamos levantándonos, a ver. Vamos levantándolos, a ver qué se traen los cabrones. Han de ser del cártel contrario. Oye, los hombres de negro que mandamos a Tamaulipas a investigar el caso de Juanito Juan, sabe, ya nunca se supo nada de ellos. Ya nunca se supo nada de ellos. Nada más de repente aparecieron unos ahí colgados en un puente de Tamaulipas. Y hombres de negro, ¿eh? Lo que duraron los cabrones aquí en Latam. Dice mi estimado Clever, exactamente. Estoy haciendo citas de la película, que es muy buena película. Y el cómic está mejor, Clever. El cómic está mejor. Muy bien, dice mi estimado guardián. El mito de los Men in Black comenzó en los años 70, posiblemente cuando agentes del gobierno visitaban lugares y testigos de supuestos contactos. Yo creo que ni es eso, guardián. Fue alguien que se inventó esto. Fue una historia, una especie de fanfiction, una especie de... ¿Cómo se le llama esas historias que se crean? Como por ejemplo la de Slenderman. Ya estoy viejo para estas palabrejas, ¿eh? Ya estoy viejo. A ver. La historia de Slenderman, carajo. Es una leyenda urbana nacida en internet, pero ¿cómo se le llama eso? ¿Cómo se le llama? Fanfiction, ¿no? Fanfiction, sí, creo que sí. Bueno, espero darme a entender, ¿no? Son historias que la gente se inventa para llamar la atención y que son tan buenas que trascienden en la cultura, ¿no? A ver, vamos a buscar entonces el cómic de los hombres de negro para saber también cómo esto influyó en los avistamientos, ¿no? Aquí está, vamos a ver precisamente Hombres de Negro, la historieta. Aquí vamos a ver su ficha en Wikipedia. ¿Okay? Esto es muy de Hollywood, ¿no? Pasa lo mismo que con la idea de la Matrix. Sale la película y todo el mundo sabía lo que era la Matrix, basado en lo que decía la película. Hombres de Negro, cómic. The Men in Black, Los Hombres de Negro, es una historieta escrita por Lowell Cunningham e ilustrada por Sandy Carothers, publicada por Aircel Comics, luego comprada por Malibu Comics en 1990. O sea, este fue un cómic que surgió después de que esta historia, de que este cuento se convirtió en algo internacional. Fue adaptada al cine en la película Hombres de Negro y luego adquirida por Marvel. Esa película que a todos nos gustó y que lanzó, que fue la que catapultó a la fama a Will Smith, ¿no? Historia. La historieta fue originalmente publicada por Aircel Comics en 3 números, limitados en 1990. Entonces, diferencias con la adaptación fílmica. En el cómic original, el agente Jay es caucásico, no como en el caso de la película que fue Will Smith, que la verdad se robó las cámaras. O sea, una excelente película. Déjenme ver si de repente podemos ver algunas páginas del cómic para que vean cómo la cultura del cómic, ese que podría ser llamado alguna vez el octavo arte, luego deriva y hace influencia en el imaginario de las civilizaciones. Aquí está, miren, aquí hay una página que se dedica precisamente a revisar algunas de las páginas de Men in Black. Miren, vamos a ver algunas portadas. A ver, dejen nada más que mi internet latinoamericano medio reproduzca esto.
Ups, aquí están. Ay, hay algunas portadas que no podemos ver, ¿eh? Sí, hay algunas portadas que no podemos ver porque este es un cómic para adultos. ¡Au, qué maravilla de dibujos, eh! ¡Qué maravilla de dibujos! Déjense los muestro. Es que hay algunas cosas que no puedo mostrar porque hay desnudos. Hay algunos desnudos. Sí, hay algunos desnudos, entonces voy a tener mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado. Aquí está, miren. Una de las portadas del cómic de Men in Black. Ese es el número 3, ¿no? A ver, dejen avanzar un poquito en las páginas. Y obviamente, en algunos de estos cómics están basadas las películas. Algunas de las ideas que se utilizaron para la película. Ahora sí que es una... Fueron obras muy interesantes, ¿eh? Miren, aquí está otra portada. Voy a tener mucho cuidado de que no se vea lo demás. Aquí está, Men in Black. O sea, es un trabajo artístico importante con unas historias, me imagino, también sumamente interesantes y que fueron utilizadas también precisamente para la película. Y aquí se maneja todo el lore, ¿no? Entonces espero que esto al menos les haya despertado la curiosidad. Dejen ver si hay otra portada más que sea más representativa. O dejen ver, busco aquí rápido. Arte conceptual, ¿no? Arte conceptual, porque también es muy interesante ver eso. Arte conceptual del cómic actual, del cómic Men in Black. O sea, cómo el arte puede trascender y contaminar el acervo cultural, pues de toda una civilización, porque en los hombres de negro se cree en todos lados. Miren, aquí está otra de las portadas, donde precisamente se confirma que normalmente los hombres de negro eran caucásicos. Ya en la película se agregó, pues un poco también por igualdad, por ser igualitarios y además para aprovechar la gran fama que tenía ya para ese entonces Will Smith. Pues se decidió agregarlo como protagonista. Miren, esta es otra portada. Bueno, qué carajos. A ver, un momento. Quito este filtro. Ay, ¿cómo puedo hacer eso? Le están agregando tantas cosas a los buscadores de internet que de repente no. Algunas cosas las desconozco. Miren, aquí está, esta es una portada con mayor resolución. De aquí bebió todo este imaginario, de este cómic. O sea, primero la leyenda nació posiblemente de la mente calenturienta de alguien. Eso se pasa al cómic y detona en fama. Luego se hace la película y la película confirma el sesgo que había originado la primera interpretación de esto. Y así se va retroalimentando y se va exagerando y la gente se va haciendo historias. Yo una vez me acuerdo que vi una luz en el cielo y de repente ya no recuerdo nada más. De seguro me visitaron los hombres de negro. No, cabrón, es que ese día te pusiste bien borracho, te dormiste y se te olvidó todo. O sea, no hay que recurrir a algo que sea imposible para tratar de explicar lo que sí lo es, ¿no? Entonces, tristemente, amigos, es lo que pasa con este tipo de temas. Dice mi estimado Javierus, se llama creepypasta. Exactamente. Muy probablemente la historia de los hombres de negro fue uno de los primeros creepypastas. Uno de los primeros creepypastas que, así como pasó con Slenderman, luego la gente entendió que era algo posible, pero era una historia de ficción, ¿no? Exactamente, gracias comunidad, muchísimas gracias. Todos lo entendieron, ¿eh? Y dice mi estimado Alfonso, mejor busca los cómics de Calimán. Excelentes obras, por cierto, ¿eh? El famoso superhéroe mexicano. Dice mi estimado Guardián Cósmico. También en esos años se comenzó el famoso proyecto del Libro Azul. ¿Sería que de ahí sacaron la idea? Sí. Claro que sí, todas las leyendas tienen un pequeño sustento de verdad. Es cierto que los gobiernos de todo el mundo empezaron a interesarse por el tema ovni. Y tanto así que dedicaron tiempo, dinero, presupuesto y esfuerzo humano para tratar de averiguar qué carajos eran esas cosas. Pero nunca pudieron saber qué eran. Al grado que en la actualidad están empezando a reconocer las potencias. No sabemos qué son. No son de nosotros. Cuando se supone que en el imaginario colectivo ellos ya habían hecho hasta pactos con civilizaciones extraterrestres, tenían agencias de hombres de negro. ¿Por qué? Porque una vez lo leí en un cómic
Y también lo vi en la película de Will Smith, cabrón. ¿Cómo de que no sabes nada? Tienes hasta una nave en Roswell. Y los gobiernos, no, güey, no tenemos nada, no sabemos qué son. ¿Serio? Créanos. No sabemos qué son. ¿Cómo no, cabrón? Si pinche Will Smith. Tienes a Will Smith, es el hombre de negro. Hasta Michael Jackson es hombre de negro. Cuando la ficción pasa hacia la realidad. Ese es el problema que tenemos con este tipo de temas, ¿no? Muy bien, continuamos viendo y escuchando este interesante trabajo. Recuerden, es el canal de mi estimada colega Ana Zayas, que por ahí alguien dijo, ¿no será hija de Alfonso Zayas? ¿Qué pasó? Alfonso Zayas era un actor, o es un actor, o creo que ya pasó a mejor vida, del cine de ficheras aquí en México. Era una persona muy, muy, muy particular. Y el cine que ellos hacían en ese entonces era un cine mayoritariamente para adultos, ¿no? Siempre vestidos de negro, inexpresivos, con un aura de autoridad pero fuera de lugar. Como si fueran imitaciones humanas fabricadas por algo que no comprende del todo cómo se comporta un humano. Bender fue el primero en decirlo sin ningún tapujo. O sea, el que inventó esta historia desaparece, lanza el libro y vuelve a desaparecer. Su prueba fue un libro. Recuerdan que yo hace algunos días lancé un reto de que iba a escribir un libro con títulos que ustedes me iban a sugerir. Casi nadie me sugirió títulos. Por lo tanto, opté por escribirlo yo desde cero. Estoy a punto de terminarlo. En la actualidad es más fácil con la ayuda de inteligencias artificiales, pero yo lo estoy haciendo de manera artesanal y se los voy a ofrecer como prueba de que no es tan difícil en la actualidad escribir un libro. Hace años, vaya que sí era. Por eso es que cuando la gente publicaba un libro, todo el mundo decía, oh, de seguro lo que diga el libro es verdad. Así como luego la televisión se convirtió en la fuente infalible de información. Si sale en la tele, es que es verdad. En la actualidad, ¿qué ha sustituido a la televisión como principal portavoz? Si está en Twitter, es verdad. Si está en TikTok, es verdad. Y no necesariamente es así. Pero en los años 70, es que escribió un libro. Entonces quiere decir que es verdad, porque está escrito en un libro. Y así nacen estas falsas leyendas, estos mitos. Estamos tratando con algo que existe entre realidades. Ellos están aquí y siempre lo han estado. Entonces, ¿por qué no los vemos acá en LATAM, no? Si esta historia te pareció muy impactante, ahora quiero que te imagines esto. Una mañana nublada de verano en la costa noreste estadounidense. Y no es un escenario de película, ni tampoco un lugar extraño. Solamente es una costa tranquila de Tacoma, Washington. Tiene que ser en Estados Unidos porque si no, esta idea no calza. Imagínense cuántos avistamientos hay en África. Imagínense cuántos avistamientos hay en todo lo que es el Medio Oriente. Imagínense cuántos avistamientos hay en un continente como toda Latinoamérica, donde todos los días se ven ovnis. Imagínense la cantidad de hombres de negro que tendrían que tener estas agencias para poder visitar a todos los testigos que ameritan ser visitados. Alguien como Azul, por ejemplo, ¿no? Aquí en el chat, que ve ovnis todos los días. Todos los días ve portales, ovnis y todo. O sea, ¿cuántos hombres de negro tendría que haber? ¿Cuántas pruebas de su existencia tendrían que haber? Entonces, el mito se cae por puros números, pues. El mar está frío como siempre y una ligera bruma cubre todo el horizonte. Y hay que especificar que es el 21 de junio de 1947. Eso es otra cosa. Las historias de los hombres de negro son muy del siglo pasado, ¿lo notan? Llega el nuevo siglo y ya no se sabe nada de ellos. ¿Qué pasó? ¿Se jubilaron? ¿Cerraron la agencia? ¿Se quedaron sin presupuesto? ¿Qué fue lo que pasó? El mito se agotó. Así como ha dejado de haber avistamientos de yetis, de pie grandes, y han llegado nuevos mitos, como Slenderman, por ejemplo, ahorita estábamos hablando, pues este mito, esta historia dejó de ser interesante y dejó de ocurrir. La histeria se apagó. El protagonista de esta historia es Harold Doe, un trabajador marítimo y padre de familia, que es básicamente patrullar la bahía con su modesta embarcación. Casi siempre lleva consigo a su hijo adolescente y su perro y otros 2 miembros de la tripulación. Su tarea es bastante sencilla:
recoger a veces algunos troncos flotantes que puedan representar un peligro para Es otro caso de avistamiento de hombres de negro, ¿ok? otros barcos. Una labor que no llama la atención de nadie, no despierta ninguna teoría, o al menos Es decir, alguien que tiene una vida sumamente aburrida. Notan cómo la gente que tiene trabajos tan rutinarios, donde no llaman la atención de nadie, que uno podría interpretar también como vida pacífica, ¿no? Ay, ojalá yo tuviera una vida así, cabrón, y no todos los putos días estar en el tráfico, en la oficina, cabrón, donde todo el mundo habla y tengo un cubículo de 1 por 1 de trabajo. Ojalá tuviera trabajo de guardabosque. Pero ellos también tienen el padecimiento de, puta madre, mi trabajo es aburridísimo. Paso horas y horas aquí en este pantano, cabrón. Entonces, generalmente estas historias que llaman mucho la atención son de parte de gente que tiene vidas muy aburridas y que con este tipo de historias le ponen un poquito de salsa a su vida, un poquito de protagonismo. no hasta que algo cae del cielo. Este grupo navegaba cerca de Maury Island, que no parece tener la mayor importancia en el mapa, pero a media mañana, en medio de esa tranquila rutina, Harold ve algo extraño en el cielo. Primero es como una especie de sombra, luego se va definiendo cada vez más y más. Ok, el famoso avistamiento ovni de aquel objeto que traspasa la realidad, no que llega desplazándose, sino rompiendo la realidad. Esto es muy común y sobre todo en esa época, ¿no? 6 objetos en forma de dona que flotaban en formación. Lo curioso es que estaban silenciosos, como si no necesitaran motores. No reflejaban la luz del sol como lo hace un avión. Simplemente estaban ahí, suspendidos. En un momento, uno de ellos parece inestable, tambaleándose, como si algo estuviera dañado. Entonces se sale de la formación por un momento y después, sin advertencia, avienta una especie de descarga hacia abajo, como si se estuviera deshaciendo de algo. Y lo que cae de ahí no es fuego, tampoco es lluvia ni polvo, es metal, pero son fragmentos. Ok, y este es uno de los casos, amigos, de los cuales nunca había escuchado, y es lo interesante precisamente de visitar y de revisar el trabajo de otros creativos que también están haciendo su función de investigar y de recordar este tipo de casos emblemáticos. Ok, ¿y qué pasó después? ¿Dónde entran los hombres de negro aquí? Fragmentos ardientes, sólidos. O sea, el cabrón vino a nuestra realidad a tirar su basura, ¿no? O sea, y todavía les llamamos amigos a estos malditos, ¿no? Irregulares. Algunos son oscuros y pesados como si fuera escoria de fundición. Otros son un poco más livianos. Sí, vino a hacer su atascadero, su tiradero. Y obviamente de seguro a los testigos les llamó la atención porque ellos se dedicaban a tener limpia esa zona, ¿no? Era uno de sus trabajos principales. Porosos como si fueran piedra volcánica blanquecina. Después de que Harold vio esto, cientos de pedazos caen como una lluvia dirigida chocando contra el barco. Y ahí es cuando el caos empieza. Uno de esos fragmentos impacta de lleno al perro de Harold. Fue lo que me imaginé. Iba a haber víctimas a raíz de esto. Entonces, esto es un caso que sí ameritaría y que sí llamaría la atención de una agencia. Lo que decía mi estimado guardián cósmico. A lo mejor estas son las excepciones donde realmente una agencia se ha investigado. Pero no para callar los testigos, pues para recuperar estas rocas, para precisamente ver a ver qué desemboca, si no hubo radiación, si no hubo daño al ecosistema. O sea, de ser cierta esta historia, ¿no? Estos casos se amerita que ciertas agencias vayan y revisen el lugar. No porque un virgen en el cuarto de la casa de su madrastra está escribiendo boletines sobre fantasmas y ovnis. Dándolo al instante. Su hijo es herido en el brazo por otro trozo más pequeño. El barco también sufre mucho daño y en medio de todo ese sonido de las olas y el golpeteo de los metales, algo más se siente en el aire todavía. Harold después lo iba a describir como una presión en el pecho, como si el oxígeno se volviera espeso, tal vez como si el... O sea, se podría decir que esto fue un ataque, ¿eh? Esto fue un ataque, algo que sí ameritaría ser investigado. El ambiente entero estuviera siendo observado a través de un filtro invisible. Entonces, después de todo esto,
Él y su tripulación recogen algunos fragmentos Error. y los guardan en el mismo. De todos modos, ya los había tocado el material, ¿no? O sea, ya te había tocado, pues ya que otro peligro corrías. Pero insisto, cuando ustedes vean que estas cosas dejan algo, o cuando vean un objeto extraño que ustedes desconozcan su origen, jamás lo toquen. Aquí ya los habían golpeado, ya habían matado hasta el perrito, ¿no? Entonces, pues daba igual agarrarlo. De todos modos, pues ya estaban siendo radiados, ya habían sufrido las consecuencias. Bote, o lo que quedaba de él. Evidentemente este suceso nadie lo entiende. No hay palabras, solo miradas, heridas y un perrito sin vida. Esa misma noche, Malditos extraterrestres, ¿eh? Cada vez me caen peor los cabrones. Carol llega a su casa y se encierra en su oficina. Sin más, observa los fragmentos, toma algunas notas y aún está procesando todo lo que ocurrió, cuando de repente suena el teléfono. Miren, aquí en este caso, sí había razón para que se despertara la necesidad de la visita de alguien. ¿Por qué? Porque si esto es material que viene de otro planeta o de otra dimensión, por supuesto que es necesario ir a recolectarlo. Entonces, estos son los casos que han ratificado y reforzado la idea de que existen los hombres de negro, ¿no? Y qué padre que estamos conociendo este caso, que yo la verdad desconocía. Valdría la pena que luego tratemos de hacer alguna ilustración, alguna pequeña historia. Para aquellos que no lo sepan, estoy por iniciar una campaña en Facebook. Es una campaña que, bueno, lleva monetización, ¿ok? De historias, le estamos llamando historias extraordinarias. Eso va a ser en mi perfil de Facebook. Una vez al día voy a estar publicando pequeñas historias, hechas todas con inteligencia artificial. Yo quiero ser muy sincero con eso. Imágenes hechas con inteligencia artificial, pequeñas historias, pero también van a ser recreaciones de casos desconocidos para precisamente mantener vivo el lore y el recuerdo de todo este tipo de cosas que pasaban, sobre todo en la época de posguerra y sobre todo en Estados Unidos. Una voz grave del otro lado, sin ninguna emoción, le dice: sabemos lo que vio y queremos hablar con usted. Esto sí tiene mucha lógica. De haber pasado así, sí tiene mucha lógica que alguien te contacte. Oiga, señor, ¿dónde está? Queremos ir a recoger las cosas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Puede usted entregarnos el cuerpo de su perrito, de su perrita, para analizarlo? A ver qué fue lo que pasó. Necesitamos hallar los responsables. O sea, en caso de que haya ocurrido así, esto sí es digno de que a un gobierno le interese el caso, no de que un virgen ande escribiendo periodiquitos, ¿no? Listo a las 9 de la mañana. Entonces, a la mañana siguiente, un automóvil negro se estaciona frente a la casa de Harold. Lo describe como un modelo clásico, sin placas visibles. Como el que usaba Will Smith y el agente K en la película. Ven cómo la realidad alimenta la ficción y luego cómo la ficción alimenta la realidad. Eso es algo muy curioso, eso es algo muy humano, eso es algo muy misterioso, ya per se nada más, ¿eh? El conductor, sin decir ni una palabra, lo lleva a un restaurante del centro de Tacoma. Un lugar normal con olor a café barato y a desayunos express. Esos restaurancillos que salen en las series de los gringos, que bueno, mi esposa que vivió en Estados Unidos dice, a veces ni está tan buena la comida, pero son muy clásicos, muy tradicionales. Pero ahí, en ese lugar, lo estaba esperando un hombre vestido completamente de negro. We are the man in black. ¿No era Will Smith? Sombrero, guantes, camisa, corbata, todo pulcro, como si estuviera sacado de una tienda de maniquís. Su rostro, aunque sí era humano, tenía algo como desajustado, una expresión vacía, sin esa calidad humana que nos caracteriza. O sea, era un trabajador público de cualquiera de nuestros países latinoamericanos, ¿no? Que parece que no tienen alma los cabrones. Voy a leer los comentarios porque se empiezan a borrar, amigos. Dice mi estimado Rafa. A ver, un momento. Vamos a pasar aquí la pantallita para que se vea mejor el comentario. Dice mi estimado Rafa: saludos mi estimado Monster, siento mucho defraudarte, pero los hombres de negro sí existen y te lo digo por experiencia propia. Pues mi estimado Rafa, por favor, ilústranos en el chat, platícanos tu caso. Si quieres mandar un mensaje de voz, siempre van a ser bienvenidos al más 52 311 269 1565. Dice Rafa: los hombres de negro tienen la capacidad de controlar el espacio y el tiempo, aparecen y desaparecen a voluntad propia. Entonces, ¿por qué en este caso que estamos viendo, que es muy interesante, no evitaron que esto ocurriera?
Si solamente hacen mantenimiento correctivo, ¿por qué no hacen mantenimiento preventivo? ¿Por qué en lugar de ir a visitar a una persona que sufrió este ataque, porque fue un ataque prácticamente, le arrojaron basura de otra dimensión o de otro planeta encima en la cabeza y le mataron a su perrito? Insisto, cada vez me caen peor estos pinches seres que vienen de otro lado. Son unos irresponsables. ¿Por qué no evitaron eso? Si pueden manejar el tiempo y el espacio. ¿Ven cómo el mismo mito destroza al mismo mito? Porque no tiene ni pies ni cabeza. Dice mi estimado Alfonso, a mí me gustó la película Wild Wild West con Salma Hayek. Chulada. Chulada. Creo que fue antes o después de Hombres de Negro, ¿no? Fue después de la primera película. Y lastimosamente fue una película que no funcionó en cines, pero que en la tele la pasan a cada rato, ¿no? Dice mi estimado Alfonso, Resortes también tiene películas de ovnis. ¡Ay, mamachita! Nunca me hagan eso. No es esclavillazo, ¿no? Chiste local de la vieja época del cine mexicano. ¿Ok? Dice mi estimado Guardián. Monster, ¿qué opinas de las desapariciones en los parques que investiga David Paulides? Que hay un trasfondo criminal detrás, no hay nada misterioso, pero que es un tema que es preocupante. No solamente desapariciones en parques, por ejemplo, aquí en México tenemos una especie de epidemia de desaparición de adolescentes que muy probablemente estén siendo reclutados a la fuerza por el narcotráfico. Entonces hay un trasfondo muy triste detrás. No hay que meterle elementos fantasiosos, porque es faltarle al respeto a las víctimas y a sus familias. Hay un problema muy fuerte, como los cárteles, como el crimen organizado y las mafias se están quedando sin soldados debido a que pues entre ellos se están acabando, y eso es a nivel internacional, está pasando en China, en donde hay mafias grandes, está ocurriendo el mismo fenómeno, como se están acabando los integrantes del crimen organizado que voluntariamente van a formar parte de sus filas. Ahora lo que está pasando es que esta gente está reclutando a la fuerza gente que les sirve para dichos fines. Es un fenómeno horrible, amigos, horrible, que no tiene, que no hay un trasfondo paranormal detrás, pero obviamente es algo preocupante. Dice mi estimado Everardo, chismes, más chismes y más chismes, ya bájenle por favor. Miren, amigos, si estos temas solamente fueran para entretenernos, tendrían sentido, ¿no? Miren, el cómic de los Hombres de Negro se ve que es bastante chévere, las películas son geniales, excepto la última, que es una tremenda basofia, pero el problema es cuando la gente quiere que esto explique la realidad. Ahí es donde se va al carajo todo. Entonces nosotros, como gente que amamos la cultura del misterio, tenemos que dejar de seguir replicando estos falsos mitos, ¿no? Y obviamente hay que conocerlos. Dice mi estimada Azul, Alex YouTube le exige hacer comentarios cada ciertos minutos. Se refieren a que debo de dejar correr el video, ¿no? Mi estimado Alex, ahí está el link en la descripción. Si quieres ver el video directamente de mi estimada colega youtuber, pues vete directo a su canal. ¿Para qué estás aquí? ¿No? Dice Alex, yo te voy a visitar para callarte la trompa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Alex? A los moderadores del canal, gracias por dejar este comentario. Voy a sacarle una captura de pantalla. ¿Listo? Y vamos a denunciarlo a la plataforma, ¿eh? Vamos a denunciarlo a la plataforma porque, pues, si vas a venir a amenazar aquí, mi estimado Alex, pues no te vas a ir limpio, papá. Dice mi estimado Alfonso, Monster, acabo de ver un ovni en México y eso sí es verdad, salió en la mañanera y descubrieron que era un dron de Donald Trump. ¿Cómo ves? ¿Qué les dije a inicios del año? ¿Qué les dije? Y lo dije aquí en Extraordinario, ¿eh? Lo dije aquí en Extraordinario. Y se verán peores cosas, dijo el libro sagrado de la lista, de la lista de narcos que van a caer, ¿no? Un saludo, mi estimado XHRM, la mejor radio del misterio. Oye, mi estimado XHMR, me da curiosidad. ¿Eres locutor de alguna radio? ¿Eres una radiodifusora? Me encantaría saber qué significan tus siglas, porque bueno, aquí XH hace referencia a cierto tipo de cadenas de televisión aquí en México. Un saludo, Monster, dice saludos al chat. Sospecho que los Hombres de Negro también se cansaron de ser estafados, al igual que la comunidad de lo extraordinario. Mira, mi estimado XHRM, estos mitos, claro que fomentan la imaginación y por eso es que son maravillosos, ¿no? Eso nunca lo vamos a
nunca lo vamos a criticar. El uso de la imaginación para contar buenas y nuevas historias siempre será bienvenido. El problema es cuando la imaginación quiere luego venderse como algo real, algo que justifiquen las cosas que pasan en la realidad. Entonces, lo mismo que por ejemplo ahorita comentábamos con las extrañas desapariciones en bosques y áreas rurales de Estados Unidos. Cuando le damos dotes paranormales y misteriosos a eso, perdemos de vista la causa real, la causa criminal que hay detrás. Entonces no ayudamos metiéndole mitos a la realidad. El mito debe de quedarse en el lugar de los mitos, no pasarlo a la realidad, que es lo que estamos criticando el día de hoy. Dice mi estimada Azul Monster, tu argumento sobre por qué los hombres de negro no van a Latinoamérica es, usando el argumento de la esfera de Buga, es buen punto. Ahí está, claro que sí. ¿Por qué creen que el equipo de Jaime Maussan casi se inventa la historia de nos quieren robar la esfera de Buga? Nos quieren robar la esfera de Buga. Llegaron unos hombres de negro y nos las quisieron robar. ¿Recuerdan que en su momento quisieron vendernos esa idea? No calzó porque la gente dijo, hombres de negro en la Ciudad de México, no mames, Maussan, no mames. O sea, ahora resulta que hasta hombres de negro, ay cabrón, no tenemos ni para medicinas, culero. Entonces no vendió, porque no calza con nuestra cultura latinoamericana esa idea de que el gobierno tiene el control de todo. Pinche gobierno, no tiene ni para medicinas, cabrón. O sea, no reparan los putos baches, menos van a tener agencias de hombres de negro, ¿no? Y muchos dirán, es que vienen de afuera de Estados Unidos. Vas a ver que sí, pues que se lleven a los narcos primero, cabrón. ¿Qué chingados andan ahí con los ovnis y eso? Que se lleven a los narcos, al Chapo y a todos esos, ¿no? O sea, no al lugar, nuestra realidad tercermundista no calza con estas ideas. Entonces, por eso es que cuando Jaime Maussan quiso venderle la esfera de Buga, la quieren robar los hombres de negro, Buga, 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 Bo. No calzó, todo el mundo se empezó a reír y quitaron esa idea del guión que ya traía. Y luego pasaría lo que pasaría después, ¿no? Dice mi estimado Rafa. Dice, mi estimado, yo fui un cazaovnis por muchos años y tuve varias grabaciones de objetos en el cielo. Una noche en mi casa empecé a ver sombras pasando de un lado a otro y logré ver un hombre de negro. Mi estimado Rafa, no tengo para nada por qué dudar de tu testimonio ni de la validez de tus videos y de tus fotos. Jamás voy a dudar de eso. Lastimosamente, por culpa de Billy Mayer, por culpa de Jaime Maussan, por culpa de Juanito Juan y de un montón de embaucadores que hay alrededor del mundo del tema OVNI, tu testimonio, tus videos y tus fotos ya no valen. Temo decirlo, mi estimado Rafa, porque yo sé que todos ustedes atesoran esa foto, ese testimonio, ese video. Yo también atesoro mi testimonio, porque yo no tengo fotos ni videos. Me asusté bastante esa vez y no grabé ni fotografié nada. Pero tengo mi testimonio. Lastimosamente, por culpa de Billy Mayer, ya no sirve mi testimonio. Lastimosamente, por culpa de Jaime Maussan, ya no sirven tus videos, mi estimado Rafa. Échale la culpa a Maussan. Yo no tengo la culpa, es de Maussan, ¿ok? Dice mi estimado Javierus, ¿alguna vez JJ Benítez habló sobre los hombres de negro? Sí, hay algunos casos recopilados en los antiguos libros de JJ Benítez, los que vinieron después del primer caballo de Troya, hay algunos casos. Él mismo entendió que todo esto hacía aguas y ya se alejó de esa temática. De seguro porque el señor, por ser un gran escritor también de ficción, supo que esto era ficción. Obviamente, ¿no? Dice mi estimado Rafa, cuando miro hacia mi salón, ahí estaba un hombre de negro sentado en mi sofá. ¡Wow! Y solo duró unos segundos y desapareció. No tengo por qué dudar de tu testimonio, mi estimado Rafa. Lastimosamente, por culpa de Billy Mayer, no es una prueba, hermano. Ni hablar. XHRM dice, esa narración de la chica ya es de dudar. Tiene mucha estructura de tipo de historia Stephen King. Oye, pero ¿qué te parece, mi estimado XHRM? Si tú eres locutor de radio o eres de televisión por tus siglas, ¿qué te parece el estilo de estos nuevos youtubers? Es gente joven. Estamos hablando de la nueva generación que está hablando de esta temática. Me encanta. Me encanta ver a gente joven tomando la estafeta del misterio. Ojalá lo hagan de manera digna. Ojalá lo hagan hasta cierto punto con un criterio escéptico, pero no por eso matando y siendo negacionistas de la cultura del misterio.
que los ojos lo miraban pero no lo observaban. Y entonces este hombre empezó a hablar. Le dijo que lo que vio fue real, muy real, pero que si amaba a su familia no lo volviera a mencionar jamás. Wow, o sea, esta sí es una amenaza de veras. Esto sí se parece a lo que te diría alguien que te dé el levantón y te diga, a ver, o te callas, cabrón. Lo que viste fue real, pero calladito el hocico, ¿eh? Esto sí es más realista, ¿eh? De que, ay, hijo de la chingada. No, pues pobrecito mi perrito, y aparte me van a hacer. No, yo sí me callo. ¿Por qué? Por la magnitud del evento. O sea, el otro relato no me lo creo, porque es la invención calenturienta de un virgen que vivía en la casa de su madrastra. Esto sí, esto ameritaría más el que un gobierno gaste dinero y mande una persona con viáticos a ese lugar, ¿no? Y lo que pasó no le concierne y que no debería hablar de esto con absolutamente nadie. Lo curioso es que Harold siente que no está siendo amenazado, más bien siente como si le Pues ¿qué esperaba? ¿Que le sacaran la pistola ahí en el restaurante o qué? Claro que lo estaban amenazando. Estuvieran informando algo, como si ese hombre no hubiera estado ahí para convencerlo, sino más bien para sellar algo que ya estaba decidido. Luego, sin esperar una respuesta, el hombre simplemente... Sí, le estaban avisando, no le estaban pidiendo su opinión, le estaban ordenando. Te vas a callar, ¿entiendes? Te vas a callar. O sea, así es como actúan las mafias, precisamente. Se levantó, paga la cuenta exacta sin mirar la factura y desaparece en el mismo bullicio de la ciudad. En eso no hay misterio, porque de seguro había menús a la vista, ¿no? Pediste 2 cafés, una hamburguesa a $12. Ya, o sea, ahí no hay misterio. Insisto, son historias muy bonitas, son historias, y la verdad, como lo está contando mi estimada colega, son excelentes. Por favor, apoyemos a este tipo de creativos. Esta es la nueva generación de personas que aman la temática del misterio. Y creo que lo están haciendo muy bien. ¿Por qué? Porque no están ni sobredimensionando las cosas, ni tampoco están omitiendo cosas. Están simplemente contando historias. Y eso siempre será positivo. Que las historias no mueran, pero que tengan su justa dimensión. Harold, todavía muy conmocionado, decide contarle todo esto que le acaba de pasar a su jefe. O sea, don pendejo hizo lo que le dijeron que no hiciera. Fred Chrisman, quien también vio los fragmentos y confirma que algo no encaja. Chrisman tiene conexiones, así que alerta a oficiales militares. 2 agentes de la inteligencia de fuerzas aéreas viajan. ¿Qué parte de no le digas a nadie no entendió el tipo este? Hasta Tacoma y examinan el material recogido. Lo suben a un avión y se lo llevan para analizarlo. Pero lo curioso es que ese avión nunca llegó, porque poco después de que despegó, el avión se estrella en circunstancias que nunca fueron completamente... No pasó como la esfera de Buga, que la echaron en una bolsa y se la trajeron de Colombia a México. Hubieran llevado una bolsa como la de la esfera de Buga. Les falta barrio a estos gringos, les falta barrio. Miren, como bien dice mi estimado XHRM, suena mucho historia de Stephen King, de lo bien relatado que está y de los hechos. Insisto, son historias, y todo lo que hay detrás de estos mitos es eso, historias. No por eso dejan de ser entretenidas y válidas, pero en el campo de la ficción. aclaradas, y los restos del supuesto material se pierden en este accidente. Los cuerpos son recuperados y el caso simplemente empieza a cerrarse. En cuestión de días, Harold se retracta públicamente. Dice, pues claro, de inmediato de seguro empezó a pensar, por haber hablado, es que alguien derribó ese avión. Porque tenían que desaparecer las pruebas de mi testimonio. O sea, insisto, ya cuando esto trasciende el mero relato y hay forma de confirmar que hubo un vuelo donde precisamente llevaban cierta carga que corresponde al tiempo de esta historia, pues ya empieza a adquirir un poquito más de sentido. Amigos, pues es precisamente lo bonito de la temática del misterio. Hay muchas historias, hay mucho que contar, hay mucho conocimiento detrás. Pero mientras nosotros sepamos qué es verdad y qué es fantasía, todo estará bien. Todo estará bien. Que no nos vendan la mentira por verdad y la verdad por mentira.
Eso es lo que nosotros debemos de aprender a barajar, ¿no? Leo los últimos comentarios ya para empezar a despedir el directo. Dice mi estimado Luis Berumen, denúncialo con su papá, al tipo ese que está ahí mentándome la madre y eso. Miren amigos, a mí me pueden decir lo que quieran, pero que no me amenacen, ¿no? Eso tiene que ser denunciado a las autoridades de YouTube, no a la gente de YouTube, porque pues tienen que revisar todas esas cuentas. Por culpa de esa gente se nos vienen nuevas legislaciones en YouTube, donde nos van a pedir que para poder tener canal de YouTube tengamos que presentar o una tarjeta de crédito o una identificación, por culpa de pendejos como el que acaba de comentar ahorita, amenazándome, para que si yo pongo una denuncia pueda proceder más fácilmente. Está próximo a entrar eso, tarjeta de crédito o identificación, pasaporte, ID, green card, no sé, lo que se tenga cada país. Eso es una modificación que próximamente va a hacer YouTube por culpa de esa gente. Dice mi estimado Clever Tavares, si no hay vida fuera de la Tierra, entonces el universo es un gran desperdicio de espacio. Eso es de la película Contacto, una supuesta frase, o bueno, una frase escrita en el libro homónimo de Carl Sagan, ¿no? Que dicen que bien Pachecón no escribió el libro porque era adicto el vato, ¿no? Pobrecito. Acúsalo con su papá, dice Reddelwolf. Siguiendo con el lore de Chespirito que está tan de moda, ¿no? Dice mi estimado Guardián, hablar de Fepo, el Mausanita, es perder el tiempo. Oigan, ya van 2 veces que me mencionan que cuándo vamos a reaccionar a ese tipo de contenidos. Fepo solo habla de miedo. Les late que luego hagamos una encuesta en la comunidad de YouTube para que ustedes decidan, miren, estos temas cuando se manejan de manera entretenida, yo jamás los he criticado. Critico más cuando la gente quiere vender entretenimiento como realidad. No que hagan de estos temas algo entretenido. Eso no lo critico. ¿Por qué? Porque no es ilegal, ni es inmoral. Inmoral es querer vernos la cara de estúpidos, ¿no? No contarnos historias de manera maravillosa como lo acabamos de ver precisamente en esta video reacción al canal Ana Sayas, que yo los invito a que por favor se suscriban. Vamos a dar seguimiento. Yo creo que constantemente vamos a estar analizando sus videos porque a mí se me hicieron muy entretenidos. Tienen una muy buena forma una voz muy buena, una buena forma de echar a volar nuestra imaginación y eso siempre se agradece en esta comunidad del misterio. Dice mi estimado Julio. Saludos desde Venezuela, hermano querido. Gracias por estar aquí con nosotros, mi estimado Julio. Dice en Veracruz hay muchos hombres de negro, pero yo creo que hay más hombres de blanco. Por el pinche calorón que hay ahí en Veracruz, mi estimado Juan, con unas buenas guayaberas de esas preciosas que usan allá. Dice mi estimado Johnny Hernández, yo fui visitado por unos hombres de negro cuando tenía 14 años, por un aparato pequeño, con luces que flotaba. Ahora tengo 37. Gracias por compartir esa muy bonita experiencia, mi estimado Johnny. Ojalá hubiera podido tomar alguna foto o algo. Si dices que fue cuando tenías 14 años y ahora tienes 37, quiere decir que fue más o menos en los primeros años del siglo XXI. Ya había cámaras en todos lados, ¿no? Muy bien, muy bien. Dice mi estimado Julio, una pregunta, ¿por qué si estoy suscrito a este canal no me envía la notificación del en vivo? Julio, por un problema que tiene YouTube desde hace muchos años. ¿Quieren ustedes enterarse cada vez que hago en vivo? No solamente en YouTube, sino en TikTok, donde también hago directos. O en Instagram, donde de repente, de manera así sorpresiva, porque estoy en un lugar muy bonito, porque de repente estoy tomándome un cafecito ahí en un parque y prendo directo. Generalmente en Instagram hago eso que se llama IRL, es decir, directos en la calle. Entonces, únanse a mi canal de WhatsApp, donde 20 o 10 minutos antes de salir en vivo en cualquier plataforma, yo les aviso, oigan, voy a hacer directo en Instagram, vénganse para acá y les pongo el link. Y me pongo a decir estupideces ahí en Instagram, porque casi todos mis directos hablo puras estupideces. Dice mi estimado Azul, Julio, a mí a veces me pasa lo mismo. Creo que son fallas de YouTube. Son fallas de YouTube. Para solventar eso, únanse a mi canal de WhatsApp. Ahí siempre aviso, es mi compromiso, 20 minutos o mínimo 10 minutos antes de salir en vivo, les digo por qué canal. Incluso les doy el link para que nada más hagan clic ahí y abran el directo. Es la forma en la que muchos creativos que hacemos contenido en vivo estamos solventando que YouTube no avisa, ¿no? Y no es solamente un problema de YouTube, es un problema de Instagram, es un problema de Facebook. Dice mi estimado Alfonso, el Chapo y el Mayo
ya están en Estados Unidos. Monster, se los trajo un hombre de naranja, exactamente. Aquí no, ahí no fue un hombre de negro, ahí fue un hombre vestido de naranja o que usa color naranja, pelo naranja y todo naranja, ¿no? Pues lo que decimos, si un gobierno realmente se va a interesar por mandar agentes para hacer algo en otro país, pues va a ser para el asunto de estos capos, ¿no? No para que la gente deje de hablar de ovnis. Es irrisorio pensar en eso, ¿no? Dice mi estimado Azul, no puedo comprender por qué los presentes no ponen like, porque el dedo se les cansa, Azul. Pero no pasa nada, no pasa nada. Aquí nosotros chambeamos. Dice mi estimado Guardián, dice, con que no nos obliguen a poner una foto real en lugar de avatar. Creo que no se llegará a ese extremo. De hecho, la intención, mi estimado Guardián, es que solamente aquellos que quieran crear contenido estén obligados a presentar sus credenciales o una tarjeta de crédito. Es solamente para certificar que se trata de una persona real y que en caso de que diga una barbaridad o en caso de que diga algo que alguien no quiera denunciar, pues sepan dónde encontrarlo, a dónde mandarle la notificación de la denuncia. Pero creo que por lo pronto va a ser solamente para los creativos. Para aquellos que comentan y eso, no pasa nada. No pasa nada. Creo que va a seguir siendo anónima la red. Es para los que queramos monetizar y subir contenido a la plataforma. Pero cuando funcione, se lo van a pedir a todos. Y esa información, obviamente, por las legislaciones de cada país, debe de estar resguardada, no debe de ser pública. O sea, yo no voy a saber tu identificación. Nosotros, como usuarios de YouTube, no vamos a tener acceso a los datos personales de otro usuario, pero la plataforma sí. Entonces yo por eso estoy sacando capturas de pantalla de amenazas, porque recibo amenazas todos los días. Amenazas fuertes, fuertes. Entonces yo tomo captura de pantalla para que cuando se pueda denunciar, pues pongo la denuncia. Cada vez es más barato aquí en México, por cierto, ¿no? Se está baratando todo eso aquí en México. Muy bien, amigos. Dice mi estimado Johnny, pues sería imposible porque yo en esa época no conocía ni los teléfonos celulares, mi estimado Johnny, pero había cámaras fotográficas en todos lados. En todas las farmacias, al menos aquí en México, en todas las farmacias había cámaras instantáneas en el año 2001, 2002, y era baratísimo comprarlas. O sea, por eso siempre pido fotos, aunque te digo, lastimosamente, por culpa de Billy Mayer, por culpa de Jaime Maussan, por culpa de Juanito Juan y toda esa bola de embaucadores, las fotos ya no son prueba, ni los testimonios, ni el video. No es mi culpa, es culpa de ellos. Dice mi estimado Clever, me gusta mucho la forma en la que el programa interactúa con los comentarios y preguntas de los espectadores. Ese es el estilo de este canal. Este es el canal más soez e informal que yo tengo. Pero me gusta mucho hacer estos directos así, porque primero me divierto mucho y además aprendo mucho, Aprendo mucho de ustedes, porque la parte seria la aportan ustedes. Yo aquí me pongo loco, ¿no? Dice mi estimado XHRM. No soy locutor, pero las siglas de mi usuario sí son referencia de la televisión y de la radio mexicana. Exactamente. Antes, creo que por norma o por ley, se tenían que mencionar siempre esas siglas. Ya no es así. Pues yo de repente llegué a trabajar en algunas emisoras de radio, siempre trabajo voluntario, jamás remunerado, pero sí teníamos que decir, estamos transmitiendo a través de Radio Aztlán, XH3RJ, la mejor radio cultural del gobierno del estado de Nayarit, Radio Aztlán, la mejor radio cultural. Estábamos obligados a hacer eso, ¿no? Dice mi estimado Clever, me encantó el contenido, muy buen video, muy informativo y muy documentado. Amigos, para mí ha sido un placer estar aquí con ustedes. Es cierto que la fantasía es muy bonita, nos hace soñar, nos hace imaginar, pero nunca confundamos la fantasía con realidad. Nunca las mezclemos, es muy irresponsable. Y creo que eso fue lo que pasó con los casos de los hombres de negro. Un mito que se le salió de las manos al autor, que alimentó la cultura pop y luego se contaminó de regreso. Pasa muy seguido en la cultura del misterio, lo cual no deja de ser también algo misterioso. ¿Por qué pasa tanto esto? ¿Por qué la gente es tan imaginativa y de repente confunde realidad con ficción? Pasa muchas veces y por eso será un poquito nuestra labor hablar de ese tipo de temas. Muchísimas gracias, amigos. Vamos a cerrar la encuesta ya para finalizar el directo. En la emisión, en el directo anterior que hicimos precisamente en la comunidad de JJ Benítez, se me olvidó leer la encuesta. Así es que en este no. Miren, aquí está, lo vamos a poner a un lado de mi estimada colega
podcaster que la verdad está haciendo un muy buen trabajo. Hay que suscribirse a su canal, hay que apoyar a estos chavos. Esta es la nueva generación del misterio. La encuesta decía, o preguntaba, ¿crees que existen los hombres de negro? La respuesta ganadora fue sí, con un 62%. Insisto, este mito está muy arraigado en la cultura del misterio. Y la respuesta que menos votos tuvo fue el no, con un 37%. Una encuesta completada con 78 votos. Muchísimas gracias a todos aquellos que participaron. Todas las opiniones son respetables. Poco a poco iremos andando en este tipo de mitos. Hablaremos de abducciones, hablaremos de supuestas mensajes de contactados. Los domingos normalmente es de mero fenómeno ovni. Los miércoles a la medianoche, recuerden que es lo extraordinario en Noctámbulos, que es pura cuestión paranormal. Y los demás directos son temas variados. Los sábados son sábados de sectas. Hago muchos directos en este canal. Me encanta esta comunidad que estamos haciendo y la forma en la que todos estamos aprendiendo. Sobre todo, su servidor. Muchas gracias, amigos, y los dejo con un tema musical que la verdad ya nada más los pongo así al azar porque ya no sé cuáles tenemos. Todos ellos están disponibles en TikTok Music, en Spotify y en Amazon Music. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Nadie sabe qué serán, historias que se cuentan, verdad o algo más. Hay un murmullo en la noche, un secreto que guardar. El misterio nos invita a soñar y preguntar.